Ya para comenzar de lleno con el análisis estamos con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, y bueno, siguiendo la situación tan convulsionada que tenemos en el Medio Oriente, que parece que se va a llegar a un acuerdo, que las cosas están mejor aspectadas y después vuelve atrás y así sucesivamente. Y bueno, ahora un nuevo capítulo. Un nuevo capítulo, Operación Paria Económica. Exacto. Y esto a mí me ha dejado perplejo. A ver. Porque toda la lógica militar es que, digamos, normalmente los conflictos empiezan cuando se agotan los medios pacíficos, políticos, normales, diplomáticos, de llegar a un acuerdo. Y, bueno, como lo planteaba Clausewitz, digamos, por así decirlo, el Freud de la guerra, el gran analista, Clausewitz dice, en definitiva, la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué quiere decir? Que cuando se acaban los medios políticos se pasa a las armas. Pero en este caso es a la inversa. Es todo al revés. Estados Unidos ataca, se pasa 6 meses atacando, casi 6 meses, atacando a Irán, no logra sus objetivos y dice, bueno, vamos a cambiar de estrategia y ahora nos vamos a un boicot, a un cerco económico, pero si eso es lo que venía haciendo Estados Unidos antes de la guerra, y justamente lanza la guerra porque no había conseguido, a través de toda la presión económica, a través de todos los boicots que le estaba ejerciendo sobre Irán, dice, bueno, como no podemos conseguirlo, Irán supuestamente, y esta es la versión de Estados Unidos, está continuando con su programa nuclear, se lo vamos a destruir. Y van y tratan de hacerlo, no sabemos cuánto de esto ha sido destruido, pero en lo que toca al objetivo principal de Estados Unidos, que era cambio de régimen, ciertamente no lo lograron. Y bueno, la idea es que Trump dice, en 2 semanas esto está resuelto, le damos una buena paliza y cambio de régimen. Pasaron las 2 semanas, pasó el mes, estamos llegando prácticamente al semestre, y todavía no hay ninguna señal de cambio de régimen en Bagdad, perdón, en Teherán, y la situación ahora es, bueno, como no lo conseguimos militarmente, vamos a ir a esta campaña de boicot absoluto y de cerco económico total. Bueno, es exactamente, yo no sé cuánto más puede agregar Estados Unidos. Estados Unidos no tiene casi relación económica con Irán, y lo que está planteando es, ahora vamos a tener sanciones secundarias. Es decir, cualquier país, otro, que negocie con Irán, va a sufrir las consecuencias de cara a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no es casual que Chile retira su embajador de Teherán. Sí. Bueno, la Cancillería es oblicua, no dice, dice esto no es ruptura de relaciones, pero uno puede sospechar que Estados Unidos está ejerciendo presión sobre todos los países en todo el mundo para que corten las relaciones. Pero esto, Alicia, no es tan simple, porque hay países con más espaldas que el nuestro y que muchos otros que dicen, momento, y me refiero a China. Exacto. Cuando Estados Unidos amenaza a China que va a sufrir sanciones si sigue manteniendo una relación económica bastante contundente con Irán, bueno, China dice, momento, ¿y quién es Estados Unidos para decirnos con quién podemos comerciar y no podemos comerciar? Es decir, esto no es un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el único ente internacional con autoridad para decir, acá si tomáramos una decisión en el Consejo de Seguridad, y sabemos que es muy difícil tomar esas decisiones, bueno, nosotros tendríamos que acatarla. De hecho, China es miembro del Consejo de Seguridad. Tiene poder de veto también. Exacto, como miembro permanente, que son 5 países solamente, China es uno de ellos, tiene poder de veto, de manera que los que son miembros de estos 5 países con derecho a veto están tranquilos, porque lo que no les guste simplemente lo vetan. Estados Unidos ha vetado muchas resoluciones, Rusia, en fin. Bueno, entonces China dice, bueno, si ustedes nos aplican sanciones unilaterales
porque ustedes quieren, sin mandato, sin ninguna base legal, sin ningún asidero de ningún tipo, porque a ustedes no les gusta ese régimen, bueno, nosotros no nos dejan otra alternativa que tomar represalias idénticas. Es decir, si ustedes comienzan a aplicarnos sanciones, nosotros vamos a tomar sanciones equivalentes de cara a Estados Unidos. Es decir, si ustedes comienzan a elevar los aranceles de nuestros productos, nosotros tendremos que hacer lo mismo o tomar otras sanciones económicas equivalentes. Que ya lo han hecho antes. Sabemos que China tiene el poder de responder. Y que Estados Unidos reculó en la vez anterior, que era precisamente por un tema de aranceles. O sea, ¿tú crees que esta operación paria económica no tiene un verdadero sustento para generar los efectos que quiere Estados Unidos sobre Irán? Bueno, yo creo que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, el ministro de Hacienda, digamos, en la terminología nuestra, estadounidense, planteó algo que a mí me resulta históricamente insólito. Dice, esto es un día D económico. Día D, bueno, en todo el mundo, día D está asociado con el día D en la Segunda Guerra Mundial, que fue el desembarco de los aliados en el continente. Es decir, esta gran ola de soldados que invadió Francia para liberar a Francia de la ocupación alemana y finalmente destruyó al régimen nazi, llegaron hasta Berlín. Eso fue el día D, y así, digamos, está todo el mundo cuando habla de un día D, se dice un día decisivo, por eso es el día del destino. Bueno, pero eso fue la culminación de algo. Y una alianza entre países. Independiente de eso, digamos, fue la culminación cuando ya Alemania está, digamos, le están temblando las rodillas, ya, y este es el empuje final. Bueno, acá es todo lo contrario. Es decir, Estados Unidos lo intenta militarmente, despliega todo su poderío, salvo una invasión terrestre, pero todo su poderío aéreo, naval, lo proyecta allí. Hemos escuchado todas las historias del portaaviones, todos los días que estuvo en el mar, en fin. Y como no logra su objetivo, dice, bueno, ahora vamos a utilizar los métodos de cerco económico. Eso en ninguna parte tiene sentido. Y además que, como te decía antes, Irán ya está cercado económicamente. Estados Unidos le ha venido aplicando restricciones y sanciones permanentemente. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto más puede hacer? Bueno, lo que puede hacer ahora, y lo va a intentar, es tratar de convencer a otros países, a terceros países, que apliquen esta política. Pero Estados Unidos corre un riesgo grave. Y es el siguiente, que exactamente lo que le pasó con China, que China diga, bueno, no estoy de acuerdo, no, yo no me voy a hacer cargo de esto y voy a seguir como siempre. Entonces Estados Unidos tiene que tomar medidas, pero son medidas que también dañan a Estados Unidos. O sea, cualquier medida que Estados Unidos tome contra China, si China toma represalia, va a dañar a Estados Unidos. Hasta cierto punto te diría que no tiene nada que ver con la situación en Irán, es lo que ha pasado con Canadá. Es decir, Estados Unidos le dice a los canadienses, es decir, estos son los términos de nuestro comercio. Ellos tenían un acuerdo de libre comercio. Bueno, ese acuerdo no es muy favorable, es demasiado favorable para ustedes, no nos gusta. Estas son las nuevas reglas del juego. Canadá dice, no, esas reglas del juego nosotros no las aceptamos, y se produce este quiebre. Bueno, esto, por supuesto, a Canadá lo va a dañar si las cosas siguen por este camino. Yo creo que es muy probable que lleguen a algún acuerdo y que reconsideren. Y estaban cerca de lograr un acuerdo y, según los canadienses, les agregaron a último minuto algunas condiciones que eran inaceptables. No quiero entrar en detalle, pero digamos, algo que es totalmente inaceptable para el gobierno canadiense es que los exportadores estadounidenses decían, no estamos de acuerdo que tengamos que hacer todo nuestro embalaje en 2 idiomas. Entonces, francés e inglés, y esto sube los costos, una lata, y bueno, y esto para el gobierno canadiense, aceptar de que no fuera bilingüe, le significaba un problema político enorme. Bueno, el tema de fondo es que, es decir, hay un límite a lo que Estados Unidos, que es una superpotencia económica, no una, es la superpotencia, hay un límite a lo que Estados Unidos puede imponerle sanciones y restricciones a otros países, sin que eso comienza a repercutir seriamente en Estados Unidos. Hay un cambio entonces en lo que cree Donald Trump, de que Estados Unidos, como es el país más poderoso del mundo, entonces el resto de las naciones se tienen que subyugar a
a Estados Unidos? ¿Estamos viendo un cambio en ese paradigma? Bueno, él lo ha intentado y yo creo que eso nadie lo puede acusar a Trump de no haber sido claro en sus intenciones. Cuando él dijo America First, America First, es decir, Estados Unidos primero, lo que quiso decir ahora, no me preocupa tanto lo que les pase a ustedes, yo me voy a preocupar de nuestra gente, de nuestro pueblo y veré cuáles son los intereses de Estados Unidos y el resto, bueno, ya verá cómo se las arregla con esta situación. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Ahora, por algo teníamos un orden internacional y teníamos acuerdos y teníamos instancias de negociación. Por algo tenemos Naciones Unidas, tenemos este Consejo de Seguridad. Ese es el orden internacional. Bueno, si Estados Unidos decide saltarse todas esas instancias y decir, de ahora en adelante se hace lo que nosotros decimos, lo que va a ocurrir, y está ocurriendo, es que el resto se comienza a organizar y decir, ¿cómo nos unimos para resistir a estas imposiciones unilaterales? Y uno ya lo ve en Europa, claramente la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta alianza militar liderada por Estados Unidos, pero en la que participa el grueso de los países europeos, están digamos, buscando alternativas y están buscando autonomía. Y lo mismo, digamos, si volvemos a otras asociaciones en otros niveles. Por ejemplo, Brasil se ha visto enfrentado también a situaciones muy directas con Estados Unidos, intervención electoral, es decir, el respaldo que Estados Unidos abiertamente le ha dado al candidato de extrema derecha o de derecha, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, en Brasil. Y bueno, todo esto Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro. El hermano está en Estados Unidos. El senador, sí. Flavio. Que es el candidato actual y que ya está en carrera con Lula. Bueno, el apoyo a otros candidatos de derecha o extrema derecha en América Latina. Bueno, en algunos países ha habido resistencia, en otros no, pero aquí hay una sumatoria. Entonces, cuando tú te empiezas a disputar bueno, ya tienes un conflicto con Rusia, tienes un conflicto con China, tienes un conflicto con Brasil, se han debilitado un tanto las relaciones con India. Bueno, comienza a cambiar un poco el balance internacional y lo que está logrando Trump es una cierta alianza, que alguien algún día le va a poner un nombre, todos contra Trump, por así decirlo, todos contra esta política. Y eso es lo que ya se comienza a configurar de manera bastante tenue, pero a medida que aumentan las presiones de Estados Unidos, a toda acción, esa es la ley básica de la física, hay una reacción. Ahora, me gustaría detenerme brevemente en la figura de Mark Carney, porque él venía desde enero pasado adelantando esta situación con su discurso en Davos, donde él alerta de esto. Entonces, claro, no llama tanto la atención que él esté plantando cara a Estados Unidos, pero es una apuesta de largo plazo. Los canadienses van a sufrir enormemente con esta decisión de imponer aranceles a su país vecino, que es la economía más importante del mundo, mientras que Canadá también entrelaza muy, muy fuertemente su economía con la de Estados Unidos. No, para Canadá esto es una situación bastante dramática. Lo interesante en el caso canadiense es que Carney aparece como el líder, y digamos un líder muy... El discurso que él hizo en Davos fue extraordinario, sí. Fue aplaudido internacionalmente, fue un discurso de una coherencia y una profundidad excepcional. Pero, tú bien lo dices, Canadá es una potencia mediana. No es China, por ejemplo. No solamente no es China, es una potencia mediana importante, significativa y muy importante en el comercio con Estados Unidos. Estados Unidos es dependiente en una serie de rubros, por ejemplo, en energía, de Canadá, de manera que aunque no son comparables, digamos, en tamaño y en fuerza, de todas maneras, muchas veces algunos rubros que tú tienes son esenciales para el otro y aunque tú pesas menos, esos rubros particulares son los que te pueden dar una capacidad negociadora, ¿no? Pasa con las tierras raras, pasa con una serie de materias primas. Bueno, en el caso de una confrontación con Canadá, esto también tiene un impacto electoral muy fuerte en Estados Unidos. Las encuestas muestran que muchos estadounidenses no están de acuerdo con el trato que el gobierno está dando a Canadá y, en el sentido contrario,
también para Carney hay un beneficio. Es cierto que en lo económico él no tiene ninguna chance, o Canadá no tiene ninguna chance de una pelea de 1-1 con Estados Unidos. Estados Unidos lo puede fagocitar, pero políticamente la estatura de Carney ha crecido enormemente y su popularidad es arrolladora en Canadá. Y eso también en política es un capital muy importante. Y en sentido inverso, la figura de Trump se está reduciendo. Y hay cada vez más voces críticas en Estados Unidos y en el mundo que comienzan a descalificar a Trump. Y voy a citar un ejemplo, es decir, hay una revista que ha sido es una revista bastante conservadora, que es The Economist, una revista, un semanario británico muy prestigioso, que siempre ha tenido una visión relativamente afable hacia Trump. Y en la edición de esta semana viene un gorila, pero un gorila en forma, y dice, los últimos días del gorila, cuando está perdiendo su poder sobre el territorio, son los más peligrosos. Y empieza a hablar de Trump. ¿Y por qué Trump hoy día pues, es más peligroso que nunca? Porque se está jugando, como a él le gusta decir, las últimas cartas. Exacto. Raúl, muy interesante como siempre conversar contigo y analizar lo que está pasando en el mundo. Que estés muy bien. Igual. Nosotros nos vamos a la pausa, pero al regreso seguimos analizando lo que está ocurriendo en el mundo y específicamente esta guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá. Ya volvemos.